rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora queremos presentarle un lindo himno. Escúchelo. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Proverbios capítulo 12, versículo 17.
Oremos. Padre amante, estamos aquí una vez más decididos a presentar el mensaje de tu palabra. Te rogamos que seas tú quien alcances a estos corazones. Aquellas personas que no creen, Señor, dales fe para creer. Aquellas personas, Señor, que se burlan, dales reverencia, respeto delante de ti. Dios Santo, habla a estas almas. Te lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la Santa Biblia. Lo vamos a hacer aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, viendo los versículos del 14 al 24. La palabra de Dios dice de esta manera: oiga, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntases: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijéronle: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Damos gracias a Dios por la lectura de esta porción de la Santa Biblia. Hemos leído el versículo 14 de San Juan capítulo 1, y este dice de esta manera: escuche usted, aquel verbo fue hecho carne. Cuando dice aquel verbo, se está refiriendo precisamente al Señor Jesucristo. Siempre que en el Nuevo Testamento se habla del verbo, es el Señor Jesucristo. Y por supuesto, la palabra griega es logos, y logos quiere decir expresión. O sea que Jesús es la expresión de Dios. Jesús es la expresión del Padre. Jesús ha revelado al Padre. Esto, pues aquel verbo dice fue hecho carne, o sea que Jesús se encarnó. Ya se da cuenta, tomó carne humana como la nuestra, como la mía o como la suya. Y luego dice: y habitó entre nosotros. Sí, aquí en la tierra, como cualquier ser humano, aquí habitó el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y luego dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esto es la gloria de Dios, la gloria del Hijo de Dios. Y luego dice: lleno de gracia y de verdad. Jesús, lleno de gracia de Dios y lleno de la verdad de Dios.
Ahora, el versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él, o sea, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Ahora queda claro, ¿verdad? Entonces Juan dio testimonio de él, de Cristo, y clamó diciendo, escuche lo que clamó, dice, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Eso estaba diciendo como testimonio Juan el Bautista acerca de Jesús. Fíjese que él venía detrás de Juan, porque Juan nació primero, después nació Jesús. Juan comenzó su ministerio primero y después comenzó su ministerio Jesús. Entonces dice aquí que el que viene detrás de mí, dice, es antes de mí. Jesús nació después de Juan y su ministerio comenzó posterior al ministerio de Juan, pero él era anterior a Juan, porque Jesús es eterno, Jesús es preexistente, ya existía cuando nació. El que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. ¿Lo entiende? Pues ciertamente así es, porque dice aquí, de su plenitud tomamos todos. De la plenitud de Cristo tomó Juan el Bautista. De la plenitud de Cristo tomaron los otros discípulos y apóstoles. De la plenitud de Él tomamos nosotros también. Somos participantes de Cristo en la comunión con Él. Y por supuesto es una comunión espiritual. Ahora dice aquí, miren, y gracia por gracia. La gracia viene por gracia. Cristo trajo su gracia sobre nosotros y nosotros transmitimos esa gracia a otros y también la damos de gracia. ¿Ya entienden? Todo gracia por gracia. Y el versículo 17 dice, porque la ley por Moisés fue dada, y eso nadie lo discute. Moisés dio la ley, pero era una ley que Dios le dio a él. Dios le dio la ley a Moisés y Moisés nos la dio a nosotros. Más la gracia y la verdad, dice, por Jesucristo fue hecha. ¿Ya se da cuenta? La ley vino por medio de Moisés, la gracia vino por medio de Jesucristo. Y aquí hay dos polos opuestos, la ley y la gracia. Los judíos están bajo la ley de Moisés. Nosotros, los cristianos, estamos bajo la gracia de Jesucristo. Dice aquí que la verdad y la gracia por Jesucristo fue hecha. Ahora, el versículo 18 dice así, escuche esto porque es importante, dice, a Dios nadie lo vio jamás. Y hay quienes dicen, yo vi a Dios, pero la Biblia dice claramente que a Dios nadie lo vio jamás. Más bien, el unigénito Hijo, eso es Jesucristo, otra vez, el unigénito Hijo, único e engendrado, eso quiere decir unigénito. El que está, dice, en el seno del Padre, y Él le declaró. Jesús estaba en el seno del Padre, estaba allá con el Padre, y descendió a la tierra, nació de una virgen, y entonces vivió como nosotros, pero no dejó de ser Dios. Él, dice, le declaró, o sea, Jesús es el que dio testimonio del Padre. Y el versículo 19 dice, y este es el testimonio de Juan, el testimonio que dio Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, que le preguntases, ¿tú quién eres? Le enviaron a preguntar a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? ¿Y quién era Juan el Bautista? ¿Sería él el Cristo? No, no era el Cristo. Entonces, estos le llegaron a preguntar así, ¿tú quién eres? Y confesó y no lo negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. No fue pretencioso de ninguna manera. En la historia muchos hombres han venido pretendiendo mucho y diciendo ser alguien, pero han sido engañadores, falsos, hombres falsos. Aquí no. Juan el Bautista era verdadero y no estaba dispuesto a engañar a
nadie. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Qué era? ¿Quién era Juan el Bautista? Eso, ¿qué pues? Dice, ¿eres tú Elías? Otra pregunta, no, no era Elías. Elías ya se había muerto. Así le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y dijo, no soy. Claramente, con toda verdad dijo, no soy. Luego le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Tampoco él lo era. ¿Eres tú? No dice un profeta, dice el profeta, eso no es igual. El profeta es Jesús, ¿ya? Bueno, entonces dice aquí, Juan el Bautista respondió. Oiga, Juan el Bautista respondió, no, no era él el profeta. Entonces dijéronle, versículo 22, pues ¿quién eres? No averiguaban quién era Juan el Bautista para que demos respuesta, dice, a los que nos enviaron, a los altos jefes religiosos. ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Quién eres tú? Estaba difícil la cosa, le estaban haciendo tantas preguntas. Y aquí está lo que dice el penúltimo versículo, el versículo 23. Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Eso estaba profetizado. Voz que clama en el desierto. Ya lo decía así. Él era el cumplimiento de la voz que clamaba en el desierto. Ahora algunos preguntan por qué se dice el desierto y estaba bautizando en el río Jordán. Pues oiga una cosa, quizá usted no lo sabía, pero el río Jordán atraviesa el desierto. Ese es el caso, está en el desierto. Por eso dice que Juan bautizaba en el desierto, porque ahí en el desierto estaba el río Jordán. Es cosa interesante. Dice, enderezad el camino del Señor. Eso es la profecía antigua. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Tendría que ir buscando todo el camino y si estaba torcido, enderezarlo. Y así, por supuesto, no era un camino físico, no era de tomar un hacha y una piocha para enderezar el camino, no era eso. Era un asunto espiritual, preparar el camino para quien venía detrás de él. ¿Y quién venía detrás de él? Jesús, el Cristo. Y luego dice aquí el versículo último, el 24, dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y estos, los fariseos, eran los de la secta más estricta de los judíos. Y no crea que eran mala gente, eran buena gente. Los fariseos eran muy buenos y tenían muy buena enseñanza, muy buena doctrina, bien apegada a la ley de Moisés. El problema con los fariseos era que no vivían lo que predicaban. Ahí estaba el problema. Predicaban muy lindo, muy bonito, cosas buenas, pero no vivían conforme a su mensaje. Por eso Jesús dijo en una ocasión, haced lo que ellos os dicen que hagáis, pero no hagáis lo que ellos hacen. Bien, damos gracias a Dios por este mensaje. Oremos. Padre amante, gracias por tu palabra y ahora te suplicamos en el nombre de Jesús que por esta sean alcanzados muchos corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar.